Bueno, yo quisiera definirme y que me reconocieran como una buena persona. Yo trato de ser una buena persona en todas mis actuaciones, una persona familiar, amante de los deportes, muy cercano con mi esposa, con mi hija, con toda mi familia y muy dedicado a mi trabajo. No, yo creo que otra cosa que yo podría agregarle es que yo trato de ayudar a la gente en lo que está en la medida de mis posibilidades. Yo creo que mucho en eso que lo dice todo el mundo, lo dicen todos los coaches, lo dice que uno recibe lo que da. Entonces yo creo que uno tiene que darle a la gente cariño, respeto, ayuda, amor, todo lo que uno le pueda dar a la gente positivo para recibir esa misma vibración positiva, para recibir esas mismas cosas positivas. Entonces yo creo que eso es algo que está muy en mí, que de pronto no lo pude expresar. Son varios, pero yo me acuerdo alguna vez, la primera vez que fui al estadio municipal, todavía el Junior no estaba nuevamente en el profesionalismo y fue un partido entre Millonarios y la Selección Colombia, creo que alrededor del año 64 o algo así. Yo creo que ese es un recuerdo muy importante en mi vida y que me ha marcado por el hecho de que está el fútbol en esos recuerdos. Y lógicamente los recuerdos del colegio, los recuerdos familiares, pero ese es un recuerdo muy especial para mí. No, desde niño muy amante de los deportes. Acá antes los niños barranquilleros y los jóvenes vivíamos el deporte, yo digo que era la época. Entonces, por ejemplo, en el mes de diciembre eran los campeonatos nacionales de béisbol, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia, entonces uno vivía ese campeonato. El fútbol, todo el año, siempre un amante del fútbol, jugando fútbol de pequeño. Me gustaba mucho el básquetbol, lo jugaba en el colegio, entonces siempre fui un muchacho buen estudiante en el colegio. Yo fui un buen estudiante en el colegio, sobre todo los primeros años, de pronto ya al final desmejoré un poco, pero siempre siendo un buen estudiante y un joven normal, un muchacho normal, de barranquillero, haciendo todas las cosas que hacíamos. Me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo el cine, entonces yo prácticamente iba a cine la mayoría de los días, sobre todo que antes había los teatros de barrio, entonces que eran teatros al aire libre, el Doña Maruja, el Delicias, el Coliseo, el San Jorge. Entonces uno todos los días podía ir a una película, entonces era un programa muy, digamos, importante para los jóvenes aquí ir al cine. No, yo creo que yo nunca tuve en mi cabeza ser deportista profesional. Me gustaba, jugué mucho fútbol, siempre tenía equipos de fútbol, estaba en equipos de fútbol, jugué en varias canchas de Barranquilla. Yo estuve en campeonatos en el Carmen, en La Victoria, en Puerto Colombia, lógicamente en los clubes sociales, en el colegio. Siempre estuve jugando fútbol por todos los lados, pero nunca pensé, la verdad, nunca pensé ser un futbolista profesional. Yo creo que mi perfil, y es lo que he sido en mi vida profesional, yo soy organizado, ordenado, cuidadoso de las cosas, entonces yo creo que ese fue siempre mi perfil y mis orientadores en las orientaciones psicológicas siempre me salía la carrera de administración de empresas, entonces yo creo que por eso mi perfil era ser un administrador. Lógicamente me salieron otras carreras. Mi papá era bacteriólogo, entonces quería que yo estuviera en alguna rama de la medicina. Mi padrino también era médico y quería que yo estuviera en una rama de la medicina, pero nunca, no tenía inclinación a la medicina. Siempre lo mío fue la administración y desde que yo creo los últimos años de bachillerato que uno empieza todo ese tema de la orientación profesional, me fui decantando por eso. Sí, yo trabajé primero en una importadora de automóviles, después tuve un emprendimiento con un amigo, en ese tiempo vendíamos máquinas de escribir,
todavía los computadores no estaban como están ahora, que la gente no entiende la vida sin un computador. Trabajé también en una constructora después tuve la oportunidad de llegar a Barranquilla. El doctor José Miguel Gómez, que fue mi jefe durante muchos años y maestro y una persona a quien quiero y admiro muchísimo, me trajo a trabajar a Barranquilla. Él entró a Barranquilla y a los pocos meses estaba buscando un administrador de empresas jóvenes. Entonces, por alguna amistad que había con alguien de su familia, se le presentó mi hoja de vida y me dijo, bueno, quédate a trabajar conmigo, y aquí estoy después de tantos años. ¿Año 84? Año 1984. No, la verdad es que nunca me imaginé, sobre todo que aquí en Barranquilla el doctor Gómez construyó de la mano de su equipo de trabajo lo que es esta empresa ahora mismo. Pues aunque ya Barranquilla tenía muchos años, todavía no había logrado el desarrollo que logró bajo su tutela, y que bueno, gracias a sus enseñanzas, a todo lo que aprendimos con él y todas las bases que se construyeron, hemos seguido desarrollando. Pero la verdad, yo nunca me imaginé que iba a ser algo tan largo, ni tan bonito, ni tan, digamos, que lo llena a uno de mucha satisfacción todo lo que hemos podido contribuir a construir durante todos estos años. Bueno, cuando yo llegué, que entré a trabajar con Barranquilla de la mano, como te decía, del doctor José Miguel Gómez, en Barranquilla éramos 11 empleados únicamente. Hoy ya tenemos más de 600 empleados. Entonces, digamos que yo llegué como, él era el director y yo era como su segundo. Entonces fue que empezamos a desarrollar toda la empresa. Entonces mi primer cargo fue como jefe de división administrativa y financiera. Entonces, ahí desarrollamos toda la labor. Luego, como toda empresa organizada, se hizo un plan de sucesión cuando él iba a jubilarse, y me nombraron temporalmente subdirector para ir asumiendo todo el rol de la dirección. Entonces fui subdirector durante un año, año y medio, y luego asumí la dirección desde el año 2011. No, yo creo que nosotros hemos continuado una labor de la cual se trazó, se establecieron las bases, que es de una empresa organizada, una empresa seria, pero que en el año 2009 fue muy disruptivo la unidad country que construyó Barranquilla. Eso marcó algo muy importante y nos permitió enfocarnos en una senda de crecimiento muy alto, unido todo eso a que nosotros veníamos trabajando con un muy buen sistema de gestión de la calidad. Contamos con un equipo de trabajo y con unas personas. Todos los que trabajan en Barranquilla son personas muy comprometidas. Yo creo que es parte de la cultura organizacional de nuestra caja, que la gente le coge amor a lo que hace. Nosotros hacemos una labor muy importante desde el punto de vista del apoyo a la familia, a los beneficiarios. Entonces eso hace que la gente le coja mucho cariño a su trabajo, y hemos seguido en ese camino, y ha sido muy importante todo lo que hemos venido logrando. Eso ha sido desde siempre, porque el doctor Gómez también era una persona así, como ese, por eso te digo, un maestro que yo tuve durante muchos años. También era una persona muy cordial, muy respetuosa de la gente. Entonces, aquí yo creo que lo primordial, lo principal es el respeto a la gente. O sea, nosotros tenemos como un valor nuestro el respeto a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros afiliados, pero también el respeto a nuestra gente. Entonces, yo creo que eso que tú dices, yo lo defiendo, lo promuevo. Aquí tenemos que respetar a la gente. Entonces eso ha creado una cultura de amabilidad, de cordialidad, de respeto, que se vive en la empresa y que a la vez se transmite hacia las personas que atendemos, hacia las personas con las cuales nos relacionamos día a día en los diferentes escenarios de trabajo personales que vivimos todos los días. Sí, eso
digamos, hasta anecdótico, pues yo tenía una persona que trabajaba conmigo, mi conductor, una persona quien falleció, pero quien quisimos muchísimo, lo seguimos queriendo y lo tenemos siempre en nuestra... Él decía que había una emisora también que se llama Barranquilla Estéreo, entonces la propaganda decía con Barranquilla Estéreo, dice, mira, tenemos emisora también, jefe, estamos en el mismo comentario que tú decías, Barranquilla Fútbol Club con Barranquilla, y sí, muy ligado a mí, yo creo que ahora que tú entras en el tema del Barranquilla, hay otra persona que yo quiero mencionar, que es por la cual yo estoy en el deporte como dirigente deportivo, que es otra cosa que yo nunca soñé en mi vida, que yo iba a ser dirigente deportivo. Yo era un hincha fanático del Junior, yo creo que tenían que ser situaciones extraordinarias para que yo me perdiera un partido, bueno, un tiempo que estuve viviendo fuera del país por 9 meses, por una situación familiar, luego que hubiese algo que me impedía, pero yo siempre iba al estadio y yo soy muy reconocido, era muy reconocido en mi círculo de amigos como un juniorista de primero. Entonces, una persona que te decía que es la que me trajo al fútbol y la que también admiro y respeto y quiero muchísimo, es Arturo Char. Yo conocí a Arturo, nos conocemos socialmente en Barranquilla, nos conocíamos nos conocíamos en Barranquilla y en algún momento, siendo Arturo presidente, se hizo una alianza entre con Barranquilla y el Junior en el año 2000, a finales del año 2002, para una venta de abonos a nuestros afiliados con unas condiciones muy favorables. Entonces, estábamos en una reunión de lanzamiento de eso y estaba otra persona que es muy amiga, que lo conozco también hace muchos años, Ramón Yesurum, y Ramón Yesurum le ha dicho a Arturo Char, mira, esta es la persona que tú tienes que llevar a la directiva del Junior, es hincha, un tipo serio, y Arturo, que me conocía, también dijo, oye, sí, ven, acompáñame en la Junta del Junior. Entonces yo entré a la Junta del Junior en el año 2003, siendo Arturo presidente, en esa gran campaña del equipo de Dragan Miranovic, que nos llenó de muchísima satisfacción y de muchas alegrías, y bueno, y que fue muy productiva para el Junior. Entonces luego Arturo se retiró a la presidencia y yo seguí en la Junta Directiva ya con Antonio como presidente hasta el año 2000, hasta finales del año 2007. O sea, hasta que se terminó el año 2007. Entonces, en ese momento que en Junior hubo un cambio grande, pues Junior pasó ya a ser de la Olímpica, hubo un cambio en la Junta Directiva y fue cuando Arturo me dice, Ernesto, yo quiero que tú vengas a ser el presidente del Barranquilla Fútbol Club. Pues el presidente del Barranquilla era Alejandro Arteta, que pasó a ser presidente del Junior. Entonces, en ese momento llegué al Barranquilla y bueno, aquí estoy también después de 15 años, con una labor que también me llena mucho. Ver a estos jóvenes triunfar es una gran alegría, poderlos ayudar muchas veces en sus necesidades, en sus problemas económicos, familiares. Entonces, acá estoy dando la lucha todavía. Yo lo conocí a él por allá en el año 86, cuando él iba a Santa Marta a visitar a Carlos de la Rosa, que era su cuñado. Y entonces Carlos de la Rosa era soldado, éramos soldados de la primera división de Santa Marta. Él iba con su esposa, que era la hermana de Carlos, y yo estaba ahí en la misma compañía con Carlos de la Rosa, y me di cuenta desde esa época e incluso desde antes, yo lo veía siempre yendo al estadio, una persona de unas costumbres muy tradicionales, una persona muy tradicional, muy familiar. Esa familia de la Rosa, del Heraldo, tradicional también, muy vinculados al Junior a través de Alberto Mario Pumarejo. Entonces eran personas que tenían, como el Junior, llevaban el tema del fútbol y del Junior en especial, llevaban ese sentimiento muy profundamente. Y luego cuando llego a la dirigencia de Junior, es decir, concretamente a la Junta del Junior, en el año 2002 hay una junta conformada, y empiezo a pensar en una nueva junta para el 2003. Entonces queríamos como acercar nuevos dirigentes, es decir, como hacer una escuela, y fue por ahí, para esa época, cuando empecé a pensar en quiénes podrían ser esas personas que pudieran tener ese sentimiento o esa consideración especial por el Junior. Y bueno, se me vino el nombre de Juan B. Fernández, que en ese momento era director del Heraldo,
que también quiere mucho al Junior, y luego pensé en Ernesto, incluso lo conversé con Juan B, porque ellos son también muy cercanos. Entonces tomamos la decisión de acercarlos a los dos. Esa es una digamos que eso es uno de lo que está en nuestras políticas y es uno de nuestros objetivos, formar personas integrales. O sea, nosotros no concebimos un futbolista en el Barranquilla, un futbolista mala persona, un futbolista que no entienda la convivencia, que no entienda el trabajo en equipo. Entonces lo defendemos mucho y buscamos, y siempre estamos muy pendientes y buscamos su formación integral, no solo desde el punto desde el punto de vista futbolístico, sino también como personas. Entonces, acá también en el Barranquilla tratamos a la gente con mucho respeto y yo creo que eso afortunadamente se refleja en el cariño de los muchachos. Yo con muchos de ellos, imagínate, todos los que han pasado en estos 15 años, muchos me escriben, me saludan, me llaman, cómo va el equipo, porque además le cogen mucho cariño a esta institución, pues la ven como lo que somos nosotros. Nosotros somos una plataforma de lanzamiento, un vehículo para que ellos puedan empezar a desarrollar su carrera. Yo muchas veces le digo a ellos, cuando a veces alguna discusión amable o digamos así, un encuentro salarial, entonces yo le digo, la plata no está en el Barranquilla está la oportunidad. Tú tienes que empezar a mostrarte. ¿Y dónde te muestras? Aquí. Nosotros no podemos pagar aquí salarios altos porque tenemos un presupuesto limitado. Pero cuando tú salgas de aquí, después de que te formes, después de que hagas una carrera, inicies tu carrera acá, cuando llegues vas a ganar mucho dinero y además vas a poder cambiarle la vida a tu familia. Y bueno, y ahí tenemos los muchísimos ejemplos de todos estos jóvenes que ahora están triunfando en el fútbol y que nos llenan de mucha satisfacción y mucha alegría a todo este grupo de trabajo del Barranquilla. Pues el trabajo del Barranquilla es siempre, nosotros lo hemos concebido con Arturo y con Francisco Sánchez, que es otro elemento que yo creo que está en la historia del Barranquilla, sin olvidarnos de personas que en sus inicios, como Carlos Ricardo, que Carlos Ricardo fue una persona que quiso muchísimo esta institución, que le dio todo su esfuerzo, y como te decía, Francisco Sánchez, yo creo que ese es un ejemplo de vida. Francisco llegó de futbolista, fue futbolista del Barranquilla, luego estudió, llegó, nosotros lo vinculamos en ese momento, pues, de delegado, llegó a gerente, ahora es presidente de la Liga del Atlántico. O sea, una persona que yo destaco su capacidad de trabajo, su capacidad de ejecución, es un ejecutor de primera. Yo confío muchísimo en Francisco y en todo lo que él ha venido haciendo y le auguro que va a hacer muchísimo más en el deporte y en cualquier actividad que Francisco se vincule. Es un gran ser humano, es un padre para mí. Es una persona que me ha enseñado mucho a mí, que me ha hecho crecer como profesional y, más importante, me ha hecho crecer como persona. Me ha ayudado mucho, me ha enseñado. Usted no se imagina todo lo que me ha hecho crecer el doctor Ernesto Herrera. Además es un gran dirigente, tiene una visión muy importante como dirigente deportivo. Además es un gran ser humano y la verdad me siento muy contento de haberlo conocido, de poder trabajar todos estos años. Son 14 años que llevo trabajando con él y la verdad he crecido mucho al lado del doctor Herrera. Lo tuve cuando era jugador, él era directivo del Junior, después llegué a trabajar como gerente del equipo y él estuvo ahí. Entonces para mí ha sido muy importante compartir con él. Bueno, cuando se funda el Barranquilla, con el liderazgo de Arturo Char, Alejandro Arteta, Moisés Díaz, Carlos Ricardo, Díaz Granados, ese grupo de gente que visualiza la necesidad de un equipo de la B para que los jóvenes no pasaran de las canchas de tierra de Barranquilla en ese momento al fútbol profesional, pues era un salto muy grande y a veces les costaba mucho trabajo. Arturo visualiza que hay la necesidad y funda el Barranquilla Fútbol Club. Entonces, Petar Kozanovic, que es una persona a quien yo aprecio muchísimo y que se convirtió con el tiempo en un gran amigo mío. Petar, él lo nombran director técnico del Barranquilla Fútbol Club. Y ese primer proceso del Barranquilla Fútbol con Peter como director técnico, que luego él se le entrega a David Pinillo y él sigue como
digamos, como jefe futbolístico del equipo, pero el técnico era David Pinillo. Ese primer proceso de Peter es un proceso muy exitoso. Pues ese proceso salió Carlos Vaca, Teófilo Gutiérrez, Luis Carlos Ruiz, Vladimir Hernández, Josimar Gómez, Petro Rodríguez, Francisco Rodríguez, Alan Navarro, una gran cantidad de jóvenes. Hay una foto del Barranquilla Fútbol Club del año 2007 que es una foto histórica, pues están todos esos jugadores juntos. O sea, hay 3 botines de oro ahí, Carlos Vaca, Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz, están en el mismo equipo en ese momento. Entonces, lo que Peter hizo en el Barranquilla Fútbol Club fue muy importante. Y de la mano de él, cuando yo llegué en el 2008, nació ese amor por el Barranquilla. Pues él es una persona, además, que yo creo que hay que valorar su adaptación a lo que es Barranquilla, su adaptación a nuestra cultura. Él es una persona que ama esto, ama nuestra ciudad. Él conoce todos los barrios de Barranquilla, que muchos barranquilleros no los conoce, conoce gente de todos los estratos sociales, y también es una persona que todos los jugadores que han pasado por su mano lo quieren y lo aprecian muchísimo, pues él es muy preocupado por ello. Entonces él ha sido una persona muy importante en esto del Barranquilla Fútbol Club, en su creación, en su crecimiento, y sigue todavía, me llama por teléfono: hey, ¿cómo quedó el partido? Ernesto, cuéntame. Hey, otra vez se van a dejar hacer un gol en el último minuto, me regaña y todo, pero entonces es muy agradable hablar con él, porque además es una persona de muchísima cultura. Tú sabes que los europeos son personas muy cultas, entonces él es muy agradable conversar, un gran conversador, y tenemos alrededor de la buena mesa, pues él también es un buen cocinero. Tenemos unas reuniones muy agradables con este grupo del Barranquilla, con Arturo, con Francisco, con toda esta gente. Nos reunimos a conversar de fútbol y de otros temas frecuentemente. Los casos como de Luis Díaz, de Carlos, bueno, otros que todavía siguen jugando fútbol, como Luis Carlos Ruiz, como Vladimir, Guillermo Celis, todos estos jugadores que han pasado por el Barranquilla y que siguen desarrollando su carrera deportiva, es parte de nuestra labor. Pero bien tú lo decías, Francisco es un gran ejemplo de que si el fútbol no llegas a desarrollar la carrera que esperaba o a tener el máximo éxito, tú también puedes, lograr unos objetivos y un proyecto de vida, y lo estamos viendo. Entonces, ahora tenemos varios de nuestros jugadores, hay algunos que quieren estudiar. No es una tarea fácil, pues el fútbol hoy tienes que entrenar en la mañana, de pronto mañana tienes que entrenar en la tarde, te toca viajar, te toca no estar, entonces se dificulta un poco el estudiar, pero hay que tener la voluntad y las ganas de estudiar para poder salir adelante, o no solo si no llegas a los máximos niveles del fútbol, sino después que termines de jugar fútbol, puedas desarrollar otro tipo de actividad. Ahí sí me pones una pregunta bien difícil, pues primero porque hay muchos, hay varios. Yo creo que todos son orgullo de nosotros. Un gran orgullo, Carlos Vaca. Carlos fue 2 veces goleador de Europa. Carlos Vaca es el colombiano que tiene segundo colombiano con más goles en Europa. Es una persona que ha logrado 2 botines de oro, goleador de la Copa Colombia, fue goleador de la B con el Barranquilla en un semestre, metió 16 goles en un semestre, Carlos. O sea, un tipo una persona que ha logrado unos niveles de éxito grandísimos. Pero también está Luis Díaz. Luis Díaz es una figura, ahora mismo es una figura mundial, es una persona que todavía no sabemos cuál es su techo. O sea, él va arriba, pero él todavía le falta muchísimo. Lucho es una persona todavía muy joven, de 25 años, va a cumplir 26 años, o sea que él todavía tiene mucho por delante. Yo digo que ellos, tal vez por Selección Colombia, Carlos, creo que es el 4º goleador histórico de la Selección Colombia, o uno de los primeros goleadores de la Selección Colombia. Lo que ha hecho Luis con los goles que ha metido con la Selección Colombia, es figura ahora mismo. Yo creo que la figura más descollante que puede tener la selección ahora mismo es Luis. Entonces son jugadores que nos llenan de mucho orgullo, pero también está Teo, goleador. Teo fue mejor jugador de América, un logro importantísimo
se destacó en la Argentina, en México, en Portugal, o sea, una figura del fútbol colombiano y una figura del fútbol suramericano. Está Luis Carlos Ruiz, botín de oro, bueno, Teo también fue botín de oro del fútbol colombiano. Está Luis Carlos, como te decía, botín de oro del fútbol colombiano, bueno, ha sido figura, Vladimir, Celis, todos estos jugadores nos llenan de mucho orgullo, entonces a mí me queda muy difícil decir, yo creo que el más alto es este, pero tenemos muchísimos y a todos los tenemos en el corazón y los apreciamos y conversamos con ellos y cada vez que nos encontramos con algunos tenemos mucha más amistad que con otros, lógicamente nos vemos más, todo lo más, pero con todas esas personas tenemos esa unión. Al Barranquilla, indudablemente, indudablemente. Yo digo que una de las emociones más grandes con el Barranquilla fue el día que le ganamos al Junior en el Estadio Metropolitano 3-2. El Junior con figuras, tenía a Roberto Carlos Cortés, varios jugadores importantes de ese momento del año 2011 y nosotros hicimos un partidazo. Yo tengo por ahí los goles, fue muy emocionante porque le ganamos 3-2 al Junior y le dimos ese día un repaso completo. Entonces, yo digo que es una de las emociones grandes que yo tengo en el fútbol, dentro de muchas que uno tiene a través del tiempo, pero esa es una de las grandes emociones del Junior, del fútbol y del Barranquilla. Eso yo creo que es un reconocimiento muy importante, pues, sin ningún tipo de crítica. Muchas veces a nosotros nos dan duro, no es que el Barranquilla no tiene resultados, no es que el Barranquilla no pelea el ascenso. Entonces la gente tiene que tener en cuenta que nosotros somos un equipo de formación, es un equipo joven y un equipo joven puede aspirar a ascender, porque yo creo que el fútbol no es de edades, pero el problema nuestro es que los jugadores que más descollan, los jugadores que más se destacan, enseguida salen. Entonces nosotros prácticamente no podemos tener un equipo 2 años seguidos o 3 años seguidos, que es cuando un equipo de fútbol logra una madurez después de 2, 3 años jugando juntos los muchachos. Entonces yo creo que esto hace un reconocimiento a la labor que nosotros hacemos y espero que podamos seguirlo haciendo, porque ese es el objetivo del Barranquilla Fútbol Club, formar jugadores, darle la oportunidad a los jóvenes, principalmente de la región Caribe, de que tengan un vehículo de desarrollarse futbolísticamente y como seres integrales. No, el modelo se mantiene. Nosotros pensamos nosotros no vemos esta institución trayendo 6, 7 jugadores para armar un equipo, primero porque eso demanda recursos y no los tenemos en este momento. Nosotros nos ajustamos, tenemos unos patrocinadores, tenemos un presupuesto con el cual tenemos que movernos durante todo el año y en eso somos muy cuidadosos. Y yo creo que también algo que la gente tiene que tener en cuenta es que nosotros competimos con 6, 7 equipos que tienen 10 veces más recursos que nosotros, que son equipos de ciudades donde son lo más importante, tienen muchas más taquillas, tienen muchos más recursos para armar unos equipos, como bien tú dices, con 4, 5, 6, 7 figuras que pueden arropar a unos jóvenes. Entonces, yo eso no lo veo dentro de nuestro proyecto deportivo a corto plazo. Lógicamente uno no sabe en qué momento alguna situación nos haga cambiar, porque uno no puede estar amarrado siempre, siempre uno tiene que ver las oportunidades y ver si hay que tomar un rumbo, hay que cambiar el rumbo, pero con nuestra filosofía, lo que creemos nosotros, lo que formamos el Barranquilla Fútbol Club, lo que es la cabeza del Barranquilla Fútbol Club, los directivos, el grupo directivo, no ve un cambio, un timonazo en ese sentido. Es que la experiencia ha sido muy, muy buena por sus condiciones, por eso tu pregunta de que es una persona de confianza, porque es una persona, primero como ser humano, es un ser humano muy especial, una persona muy educada, una persona de unas maneras especiales. Con él nunca he tenido ni un sí ni un no, casi siempre nos ponemos de acuerdo, hacemos debates, es decir, cuando no estamos de acuerdo en una posición, volvemos a hacer deliberaciones, tenemos que hacer varias deliberaciones, varias reuniones las hacemos y siempre estamos juntos en las decisiones, es decir, nunca ha habido una imposición mía y mucho menos de él, sino que juntos llegamos a concluir en una posición. En ese sentido
creo que me complementa mucho porque él es una persona a veces mucho más paciente que yo, tiene más paciencia, yo a veces puedo ser un poco más impetuoso o puedo ser de posiciones un poco más radicales. Él es más político, más diplomático, él no entra al choque, a veces yo puedo, a veces entrar al choque. Me ayuda mucho a encontrarle equilibrio a todo lo que hacemos en la conducción de la institución, y es no solamente un muy buen dirigente deportivo, muy profesional, muy serio, sino que, como te digo, como ser humano, aparte hemos podido cultivar una bonita amistad de mucha consideración y mucho respeto. Bueno, sí, esa es otra de las cosas que yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha permitido vivir. Desde hace 5 años soy el presidente de la Junta Directiva de Asocajas, que es el gremio, uno de los gremios que aglutina las cajas de compensación del país. He recibido la confianza de mis colegas directores de cajas de todo el país, y ya cumplo ahora en junio el 5.º periodo. Entonces, también es algo que me toca estar pendiente, liderando el gremio, de la mano de la presidenta ejecutiva. Acompañamos todas las iniciativas y bueno, se viven a veces momentos difíciles somos un tipo de entidad vigilada por el Estado, muy normatizada, y que muchas veces los cambios legales nos pueden afectar. Entonces nos toca estar muy atentos a todo eso. Primero que todo, yo hago ejercicio todas las mañanas. Yo tengo más de 25 años de estar caminando todas las mañanas. Yo me levanto muy temprano y antes de 5 de la mañana salgo de mi casa y camino alrededor de 1 hora y media, 2 horas con un grupo de amigos que tengo. Y luego voy al trabajo, entonces yo le dedico mucho tiempo libre al fútbol. Entonces yo cuando voy subiendo en el carro me dedico a que voy, hago todas las llamadas, devuelvo las llamadas del fútbol, y los fines de semana me dedico muchísimo al fútbol. Mi esposa, mi hija saben que yo estoy viendo un partido de fútbol, muchas veces estoy viendo un partido de la sub-20, de la sub-17, porque me gusta estar pendiente de todas las categorías. Y la vida en familia, con mi esposa, con mi hija, nos vemos mucho con mi familia los fines de semana también. Entonces, esa es una vida sencilla. La verdad es que yo creo que uno tiene que, sin tantos, digamos, sin preocuparse de tantas cosas, sino ir haciendo todos los días las cosas que Dios nos irá proveyendo cada día. Sí, mi hija es una fanática del fútbol, creo que más que yo. Entonces, ella vive el fútbol, es juniorista, sigue también el Barranquilla. Ella ha ido a 3 mundiales de fútbol. Entonces, es una fanática del fútbol. Entonces, y con mi esposa también le gusta el fútbol. Entonces, vamos juntos al estadio. Siempre me acompañan que vamos al estadio. Y sacamos el tiempo para todas las cosas que tenemos que hacer todos los días. Desde pequeña, una anécdota es que la primera vez que fue al estadio todavía no había cumplido 4 años. Yo la llevé a un partido Junior Sporting de noche. Poca gente en el estadio. Entonces, ella pequeña, empiezan a salir los equipos y me dice, papi, ¿cuándo sale el pibe? En ese momento el pibe no había llegado todavía al Junior. Entonces yo le digo, no, hombre, el pibe yo no creo que venga nunca a jugar al Junior. Entonces ella se acuerda que desde pequeñita, y ella dice una cosa, que es que si yo no hablaba de fútbol, no hablaba en mi casa, porque en mi casa solo se hablaba de fútbol, decía ella. Con mi papá para hablar había que hablar de fútbol. Entonces también lo vive igual y muy, muy emocional con el fútbol. No, yo soy barranquillero, a mí me encanta el carnaval. Yo he salido en varias batallas de flores acompañando a varias reinas que ha habido en nuestra familia política. Hemos salido en diferentes comitivas de carnaval y trato de no perderme una batalla de flores, una coronación, todos los espectáculos de carnaval, porque vivo el carnaval como barranquillero que soy. Me encanta la música nuestra. Yo digo que mi canción favorita es En Barranquilla me quedo. Esa es la canción que más me gusta a mí. Entonces, soy carnavalero como buen barranquillero, carnavalero, juniorista. Sigo todo lo que es de mi ciudad.
yo digo una cosa, a mí cuando estoy fuera del país, que a veces uno va en un taxi o se encuentra con alguien, ¿tú dónde eres? Yo digo, yo soy barranquillero. Yo no digo yo soy colombiano, yo siempre digo yo soy barranquillero orgullosamente, pues esa es mi ciudad, que la quiero muchísimo y que gracias a Dios he podido vivir siempre aquí, no he tenido que irme para otra parte porque sería difícil tenerme que ir a vivir a otra parte. Yo quisiera ver a Barranquilla más consolidada aún, y quisiera realmente mi sueño es la tranquilidad para mi familia y para mí, lógicamente, y para los que me rodean. Ese es mi gran sueño, que podamos vivir tranquilos y que podamos tener una vida que nos enorgullezca.